Para entender todo esto, le agradezco mucho esté con nosotros a Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar acá, Juan Pablo, qué gusto. Oye, híjole, te decía, la economía creo que es un tema, bueno, no creo, es un tema fundamental para todas y todos, pero de pronto hay mucho rebuscamiento, hay mucho tecnicismo, y quisiera que nos explicaras qué pasó de la madrugada de ayer hacia hoy en el continente asiático que amaneció preocupando al mundo entero. A ver, Japón es el lugar donde empieza buena parte de esta temblorina. Y empieza porque el Banco Central de Japón, el equivalente al Banco de México, ¿Sí? movió un poquito su tasa de interés. Okay. Cuando digo un poquito, quiero decir, la mueve de 0 a 0.25. Tú dirás, qué exagerados. Pero resulta que durante mucho tiempo, los últimos años, Japón ha sido algo así como las minas del rey Salomón para los grandes inversionistas. Okay. El yen vale muy poco, está devaluado y cobra tasa de interés cero. Aparece, para los que se metieron a buscar más explicaciones, un concepto término que llaman carry trade o carry trade. ¿Qué quiere decir eso? Había grandes grupos financieros que jalaban dinero de Japón a tasa cero y lo colocaban en otros mercados. Ok, lo invertían pues. Entonces tenían dos ventajas. No pagaban intereses propiamente y el yen estaba muy devaluado. ¿Por qué se genera este movimiento en los mercados? Sube el Banco de Japón la tasa, el yen se revalúa. Entonces lo que en algún momento había sido muy buen negocio, pues simplemente ya no va a ser tanto. Claro. Eso para algunos flujos a bolsas importantes en Europa y en Estados Unidos. Ok. Luego vamos a la segunda parte de la película y es ¿por qué todo esto a su vez nos remite a qué pasa con la economía de Estados Unidos? Está cada vez más fuerte la información que permite anticipar que viene recesión en Estados Unidos. Sí, ¿qué recesión es en términos básicos? 2 trimestres de crecimiento negativo. Ok. Si recuerdas, desde la pandemia, Estados Unidos salió muy fuerte, salió creciendo mucho y no paró. Entre otras cosas, yo creo que tú tienes amigos, tíos, que recibían, viviendo en Estados Unidos, un cheque del gobierno de Estados Unidos. Hubo tal impulso a la economía que pues prácticamente les dio para 4 años y pico de no caer. Ok, pero ya se le acabó el agua al bule y Ya van se le para acabó. atrás, coloquialmente dicho. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una economía de Estados Unidos prendiendo focos de esto no va a seguir creciendo. Claro. Y eso hace que se revisen todas las inversiones en las famosas 7 magníficas. ¿Cuáles son las 7 magníficas? Las empresas más valiosas del mundo. Está Apple, está Nvidia, está Microsoft, está Google, está Meta, que es Facebook. Sí. Entonces, de repente alguien dice, oigan, no invertimos de más en todas estas con esta locura de la inteligencia artificial. Hay que recordar, una forma de valorar las empresas es su valor a cuánto equivale de utilidades. Ok. En el caso de las empresas más valiosas del mundo, están valiendo 50, 60 años de utilidades. Ok. Entonces alguien en algún momento dice, oye, se nos pasó la mano y de alguna manera retiran inversiones o venden. Si tú recuerdas el fin de semana, una de las noticias fue que Warren Buffett había vendido la mitad de sus acciones de Apple. Sí. A ver, estamos Eso es hablando decir mucho. de ventas de miles de millones de dólares. Warren Buffett en la caja tiene más o menos lo que el Banco de México en sus bodegas. Ok. Ahora, Luis Miguel, eso en Japón, eso en Estados Unidos, en México el gobierno dice, a ver, tranquilos, este asunto está bien, dice Claudia Sheinbaum, aun y cuando tenemos una relación directa económica con Estados Unidos, ahorita todo está bien en México, aun y cuando el dólar ha incrementado por consecuencias naturales. ¿Sí estamos bien en este momento en México o tendríamos que preocuparnos? Yo diría que las dos cosas. ¿Sí? Sí estamos sólidos, pero también tenemos que preocuparnos. Primero porque no sabemos la magnitud de la crisis que puede haber en Estados Unidos. Ok. Dijo Sheinbaum, a ver, un día de mercados no equivale a una crisis mundial y tiene totalmente razón.
dice el presidente López Obrador en la mañanera, tenemos 220,000 millones, bueno, no dijo la cantidad, pero dijo, tenemos reservas récord y en términos generales no hay que olvidar que el peso a lo largo del sexenio se ha revalorado. En algún momento, creo que lo comenté contigo en este espacio, decíamos, a ver, es irracional pensar que es normal un tipo de cambio a 17 por dólar. Sí. El que se haya movido de 17 por dólar a 19.40, yo diría que lo acerca más a la realidad. Sí. ¿Cuáles para mí las razones para preocuparse? Número uno, la recesión de Estados Unidos nos afectaría en prácticamente todos los renglones de la economía nacional. Tú platicabas ahorita, tú eres de Sinaloa, productores del campo que venden en Estados Unidos, pues no pueden vender lo mismo si la economía crece que si no. Pero tenemos el caso del turismo, tenemos el caso de las remesas, las exportaciones. Entonces, si Estados Unidos crece menos, Estados Unidos va a generar un contagio hacia México. Sí. Había este refrán que seguramente has oído, cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Okay. Y en buena medida, esa es una de las razones por las que hay que estar alertas. ¿El dólar podría llegar a 22? A mí me parece muy complicado hacer un pronóstico de una cifra tan... Yo lo que sí puedo garantizar, vamos a tener volatilidad como si fuera estas pruebas de kayak en las Olimpiadas, que va una lanchita moviéndose y las olas literalmente sangoloteándola. Tenemos nada más para decir por qué podemos decir que vamos a tener volatilidad. Tenemos la agenda legislativa de septiembre. Sí. El plan C sí le pega al tipo de cambio, no es que estemos especulando. Cada vez que hay un anuncio del plan C, el tipo de cambio se mueve. Okay. Tenemos, yo diría, seguro va a haber volatilidad con la elección de Estados Unidos, sin duda, que es noviembre. Y yo diría, en octubre la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y las primeras decisiones pueden dar tranquilidad a los mercados o generar nervios. Sin duda. Pero tenemos de los próximos 120 días, yo calculo la mitad o un poco más, vamos a tener mercados movidos. No lunes negro. De hecho, para el tipo de cambio hoy no fue un lunes negro, se movió relativamente poco. Bueno, pues estaremos platicando todas las semanas. Seguramente si esto seguirá siendo tendencia, lo haremos. Gracias, estimado Luis Miguel. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, es Luis Miguel González, director editorial del Economista, platicando sobre este lunes negro.